3. Buenas, mi nombre es Brian Lorenzo y al conjunto de mi compañera Lady Laura Doñé vamos a estar hablando sobre el periodo de la helenización. Nosotros somos estudiantes de la materia de Historia de la Civilización 1, nuestro maestro Samuel Elías Bisón. Bien, el periodo de la helenización es el lapso de tiempo comprendido entre el año 323 a.C. y el 31 a.C. Inicia con la muerte de Alejandro Magno y culmina con el ascenso del Imperio Romano. Este periodo se caracteriza por la difusión de la cultura griega a lo largo y a lo ancho de todos los territorios que fueron conquistados por Alejandro Magno en su tiempo de conquista. Bien, dentro de las características más relevantes de este periodo se encuentra el tema de la filosofía. Dentro de este periodo aparecen varias escuelas filosóficas como son los cínicos, los epicúreos, los estoicos y los escépticos. Pero las escuelas más predominantes y de mayor fuerza fueron los estoicos, fundados por Zenón de Escipio, y la otra escuela fundada por Epicuro, que fueron los epicúreos. En este periodo, algo muy característico fue el tema de la religión, debido a que en este periodo los territorios conquistados por los griegos respetaron las religiones de los pueblos conquistados. O sea, no hubo una imposición de lo que fue la religión griega en estos territorios. Por otro lado, también debemos mencionar el tema de la urbanización. A pesar de que las polis griegas, de que las ciudades ya no tenían la misma fuerza que en el tiempo de las polis griegas, algo muy característico era que la vida urbana tenía una gran fuerza. También aquí aparece lo que es el tema de la planeación urbana, debido a que las calles se planificaban la manera en la que se iban a construir, casi siempre debían de ser rectas, y dentro de la ciudad había un sitio que era el punto céntrico que se llamaba el Agora, donde las personas hacían reuniones políticas, se hablaba de política, de comercio, se comerciaba, etc. Bien, sabemos que luego de la muerte de Alejandro Magno, sus generales se dividieron en lo que fueron los territorios conquistados. Bien, esos territorios se dividieron en diferentes reinos, los cuales estaban regidos por monarquía. En primer lugar tenemos la más importante, una de las más importantes, que es el reino tolemaico. Su gobernante fue Ptolomeo I, y esta dinastía fue una de las más importantes, ya que se extendió alrededor de 300 años. Y su última gobernante fue muy conocida, que es Cleopatra VII. Tenía su capital, que es Alejandría, un centro cultural bastante importante en la época helenística y también en la época helenística. También destaca lo que es la dinastía Seleucida. Su gobernante Seleuco I. Esto se extendió desde la parte de Asia Menor hasta lo que es la actual Irán. También podemos mencionar los reinos de Grecia y Macedonia, que también fue un importante centro cultural, resaltó mucho lo que fue la parte de la astronomía. Y mencionamos también el territorio de Epiro, en el cual se destacó un rey que quiso seguir los pasos de Alejandro y realizó varias expediciones hacia lo que fue la parte de Grecia y también incluso Italia. También, por último, mencionamos otro reino más importante, que es el reino de Pérgamo, que a pesar de no ser un territorio tan grande como otros reinos, tuvo también mucha influencia y destacó lo que fue el altar de Zeus, y también destacó una biblioteca igual de importante como Alejandría. Entonces, una de las ciudades más importantes del periodo helenístico fue la ciudad de Alejandría. Alejandría fue muy influyente en esta etapa y fue una de las ciudades más emblemáticas, porque por su famosa biblioteca. Esta biblioteca, venían personas de todas partes del mundo a adquirir conocimientos. Venían eruditos, científicos, filósofos, incluso destacan de los grandes personajes que trabajaron allí. Por ejemplo, tenemos a Euclides, un gran personaje del área de las matemáticas, que se conoce que estuvo trabajando también en Alejandría. Si tú querías conocimiento de astronomía o de cualquier otro tema, solamente tenías que ir a la biblioteca de Alejandría. Eso fue como el punto donde se unieron toda la cultura, un punto donde avanzó la literatura también, ya que tenía una biblioteca bastante importante. También se sabe que Alejandría era conocida por también tener un puerto bastante importante donde se realizaba mucho el comercio.
donde se comercializaba bastante, ya que unía la parte de Europa junto con el continente de Asia y África. También algo muy importante que destaca sobre Alejandría es que el cuerpo de Alejandro fue enterrado allá. Se ve también que Ptolomeo I tenía un gran interés en que esa ciudad de Alejandría y su reino completo, el reino ptolemaico, sea conocido a nivel mundial. Vemos que Ptolomeo, cuando se decidió enterrar a Alejandro en Macedonia, que se llevaba el cuerpo hacia Macedonia, Ptolomeo no permitió que lo llevaran hacia Macedonia y permitió que sea enterrado en Alejandría. Y vemos que incluso en épocas posteriores los emperadores romanos visitaban Alejandría solo para conocer lo que era la tumba de Alejandro Magno. Bien, también en el periodo helenístico destaca que al conquistarse nuevas tierras, descubrir nuevos lugares, por ejemplo, Alejandro Magno se dio cuenta de que el mundo no se terminaba en la India, de que la India no era solo un triangulito pequeño, sino que era un extenso territorio con muchas culturas, muchos gobernantes también, y se dio cuenta que no solo era el río Indo, sino que también había otros ríos como el río Ganges. Entonces eso permitió tener también un mayor conocimiento del mapa, y ya en el periodo helenístico se tenía ya un mapa más amplio de lo que era el mundo. También podemos destacar el surgimiento de lo que son las ideas cosmopolitas o una sociedad cosmopolita, en la cual sabemos que antes del periodo helenístico las personas se veían como individuos de una ciudad en particular, pero ya a partir del helenismo, gracias a la integración cultural que había, las personas empiezan a verse como ciudadanos del mundo y no de una ciudad en particular. Y vemos también, aquí destacan los griegos. Sabemos que los griegos eran nacionalistas, eran muy nacionalistas con su tierra y se sentían en gran parte superiores a las demás personas. Ya con esta integración, ellos vieron que a las demás personas de los otros territorios también podían pensar, también podían tener conocimiento. Incluso vemos el lugar Alejandría, que le hacía la competencia en gran medida a lo que es Atenas. También debemos destacar en el helenismo la parte del teatro. El teatro era muy importante y vemos que al gobernar Asia, los diferentes gobernantes griegos, dirigirse a Asia, esa cultura se extendió hasta allá. Vemos que se presentaban las tragedias griegas. Allá, por ejemplo, en Pakistán se hablaba también el idioma griego. Y vemos también cómo surgió a partir de ahí un nuevo modelo que es la comedia nueva, en el cual se le resta menos importancia a lo que es la parte de la política, interpretar la política, y se le empieza a dar importancia a las actividades humanas, gracias a los nuevos movimientos que estaban surgiendo, movimientos filosóficos que estaban surgiendo en aquella época. También podemos destacar la parte del arte. Destacó un arte naturalista y se empezaron a dar más, a poner más énfasis, por así decir, en lo que fueron los detalles. Destacó también una estatua de Buda, que vemos que tenía los cabellos de estilo hindú y también un rostro iluminado. Pero entonces vemos también que se le agrega elementos griegos, como por ejemplo la postura, el naturalismo que tenía la estatua, entre otros. Durante el periodo de la helenización, la base fundamental de la economía se basaba en la agricultura. Se cultivaban granos de trigo, granos de cebada que se utilizaban para la creación de la cerveza, y también se cultivaban lo que eran granos para lo que era generar olivo, que servía para la creación del aceite, y además algunas plantas que servían para la industria textil. Por otro lado, también cabe mencionar que debido a la interconexión entre los territorios que fueron conquistados por Alejandro Magno, floreció lo que fue el comercio, permitiendo la generación de riquezas a lo largo de todos los territorios helenizados. Ya por último, es importante mencionar que luego que al final del periodo de la helenización, muchos de los territorios que fueron conquistados por Alejandro Magno fueron uniéndose de forma progresiva a Roma. Para concluir, queremos hacer una recomendación de un museo que podría permitir seguir ampliando el conocimiento sobre este periodo, y es el Museo del Louvre, ubicado en París. En este se hacen ponencias y conferencias vinculadas al tema de la helenización. Muchísimas gracias. Muchas gracias.